Orgullo y prejuicio. Escrito por Jane Austen. Capítulo 35. Elizabeth se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y cavilaciones con que se había dormido. No lograba reponerse a la sorpresa de lo acaecido. Le era imposible pensar en otra cosa. Incapaz de hacer nada, en cuanto desayunó, decidió salir a tomar el aire y a hacer ejercicio. Se encaminaba directamente hacia su paseo favorito, cuando recordó que Darcy iba alguna vez por allí. Se detuvo y, en lugar de entrar en la finca, tomó otra vereda en dirección contraria a la calle donde estaba la barrera de portazgo, y que había aún limitada por la empaladiza de Rosings, y pronto pasó por delante de una de las portillas que daba acceso a la finca. Después de pasear 2 o 3 veces a lo largo de aquella parte del camino, le entró la tentación, en vista de lo deliciosa que estaba la mañana, de pararse en las portillas y contemplar la finca. Las 5 semanas que llevaba en Kent había transformado mucho la campiña, y cada día verdeaban más los árboles tempranos. Se disponía a continuar su paseo cuando vislumbró a un caballero en la alameda que bordeaba la finca. El caballero caminaba en dirección a ella, y Elizabeth, temiendo que fuera Darcy, retrocedió al instante. Pero la persona que se adelantaba estaba ya lo suficientemente cerca para verla. Siguió andando deprisa y pronunció su nombre. Ella se había vuelto, pero al oír aquella voz en la que reconoció a Darcy, continuó en dirección a la puerta. El caballero la alcanzó y, mostrándole una carta que ella tomó instintivamente, le dijo con una mirada altiva: «He estado paseando por la alameda durante un rato esperando encontrarla. ¿Me concederá el honor de leer esta carta?» Y entonces, con una ligera inclinación, se encaminó de nuevo hacia los plantíos y pronto se perdió de vista. Sin esperar ningún agrado, pero con gran curiosidad, Elizabeth abrió la carta, y su asombro fue en aumento al ver que el sobre contenía 2 pliegos completamente escritos con una letra muy apretada. Incluso el sobre estaba escrito. Prosiguiendo su paseo por el camino, la empezó a leer. Estaba fechada en Rosings a las 8 de la mañana y decía lo siguiente: «No se alarme, señorita, al recibir esta carta, ni crea que voy a repetir en ella mis sentimientos o a renovar las proposiciones que tanto le molestaron anoche. Escribo sin ninguna intención de afligirla ni de humillarme yo, insistiendo en unos deseos que, para la felicidad de ambos, no pueden olvidarse tan fácilmente. El esfuerzo de redactar y de leer esta carta podía haber sido evitado si mi modo de ser no me obligase a escribirla, ya que usted la lea. Por lo tanto, perdóneme que tome la libertad de solicitar su atención, aunque ya sé que habrá de concedérmela de mala gana. Se lo pido en justicia. Ayer me acusó usted de 2 ofensas de naturaleza muy diversa y de muy distinta magnitud. La primera fue el haber separado al señor Bingley de su hermana, sin consideración a los sentimientos de ambos. Y el otro, que a pesar de determinados derechos, y haciendo caso omiso del honor y de la humanidad, arruiné la prosperidad inmediata y destruí el futuro del señor Wickham. Haber abandonado despiadada e intencionalmente al compañero de mi juventud y al favorito de mi padre, a un joven que casi no tenía más porvenir que el de nuestra rectoría y que había sido educado para su ejercicio, sería una depravación que no podría compararse con la separación de 2 jóvenes cuyo afecto había sido fruto de tan solo unas pocas semanas. Pero espero que retire usted la severa censura que tan abiertamente me dirigió anoche, cuando haya leído la siguiente relación de mis actos con respecto a estas 2 circunstancias y sus motivos. Si en la explicación que no puedo menos que dar me veo obligado a expresar sentimientos que la ofendan, solo puedo decir que lo lamento. Hay que someterse a la necesidad y cualquier disculpa sería absurda. No hacía mucho que estaba en Hertfordshire cuando observé, como todo el mundo,
que el señor Bingley distinguía a su hermana mayor mucho más que a ninguna de las demás muchachas de la localidad. Pero hasta la noche del baile de Netherfield no vi que su cariño fuese formal. Varias veces le había visto antes enamorado. En aquel baile, mientras tenía el honor de estar bailando con usted, supe por primera vez, por una casualidad de información de Sir William Lucas, que las atenciones de Bingley para con su hermana habían hecho concebir esperanzas de matrimonio. Me habló de ello como de una cosa resuelta, de la que solo había que fijar la fecha. Desde aquel momento observé cuidadosamente la conducta de mi amigo, y pude notar que su inclinación hacia la señorita Bennet era mayor que todas las que había sentido antes. También estudié a su hermana. Su aspecto y sus maneras eran francas, alegres y atractivas, como siempre, pero no revelaban ninguna estimación particular. Mis observaciones durante aquella velada me dejaron convencido de que, a pesar del placer con que recibía las atenciones de mi amigo, no le correspondía con los mismos sentimientos, y usted no se ha equivocado con respecto a esto. Será que yo estaba en un error. Como sea que usted conoce mejor a su hermana, debe ser más probable lo último. Y si es así, si movido por aquel error la ha hecho sufrir, su resentimiento no es inmotivado. Pero no vacilo en afirmar que el aspecto y el aire de su hermana podían haber dado al más sutil observador la seguridad de que, a pesar de su carácter afectuoso, su corazón no parecía haber sido afectado. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero le advierto que normalmente mis estudios y mis conclusiones no se dejan influir por mis esperanzas o temores. No la creía indiferente porque me convenía creerlo, lo creía con absoluta imparcialidad. Mis objeciones a esa boda no eran exactamente las que anoche reconocí, que solo podían ser superadas por la fuerza de la pasión. Como en mi propio caso, la desproporción de categoría no sería tan grave en lo que atañe a mi amigo, como en lo que a mí se refiere. Pero había otros obstáculos que, a pesar de existir tanto en el caso de mi amigo como en el mío, habría tratado de olvidar, puesto que no me afectaban directamente. Debo decir cuáles eran, aunque lo haré brevemente. La posición de la familia de su madre, aunque cuestionable, no era nada comparado con la absoluta inconveniencia mostrada tan a menudo, casi constantemente por dicha señora, por sus 3 hermanas menores, y en ocasiones incluso por su padre. Perdóneme, me duele ofenderla, pero en medio de lo que le conciernen los defectos de sus familiares más próximos y de su disgusto por la mención que hago de los mismos, consuélese pensando que el hecho de que tanto usted como su hermana se comporten de tal manera que no se les pueda hacer de ningún modo los mismos reproches, las eleva aún más en la estimación que merecen. Solo diré que con lo que pasó aquella noche se confirmaron todas mis sospechas y aumentaron los motivos que ya antes hubiera podido impulsarme a preservar a mi amigo de lo que consideraba como una unión desafortunada. Bingley se marchó a Londres al día siguiente, como usted recordará, con el propósito de regresar muy pronto. Falta ahora explicar mi intervención en el asunto. El disgusto de sus hermanas se había exasperado también, y pronto descubrimos que coincidíamos en nuestras apreciaciones. Vimos que no había tiempo que perder si queríamos separar a Bingley de su hermana y decidimos irnos con él a Londres. Nos trasladamos allí y al punto me dediqué a hacerle comprender a mi amigo los peligros de su elección. Se los enumeré y se los describí con empeño. Pero, aunque yo podía haber conseguido que su determinación vacilase o se aplazara, no creo que hubiese impedido al fin y al cabo la boda, a no ser por el convencimiento que logré inculcarle de la indiferencia de su hermana, y hasta entonces Bingley había creído que ella correspondía a su afecto, con sincero aunque no igual interés. Pero Bingley posee una gran modestia natural, y además cree de buena fe que mi sagacidad es mayor que la suya. Con todo, no fue fácil convencerle de que se había engañado. Una vez convencido, el hacerle tomar la decisión de no volver a Hertfordshire fue cuestión de un instante. No veo en todo esto nada vituperante contra mí. Una sola cosa en todo lo que hice me parece reprochable:
el haber accedido a tomar las medidas procedentes para que Bingley ignorase la presencia de su hermana en la ciudad. Yo sabía que estaba en Londres, y la señorita Bingley lo sabía también. Pero mi amigo no se ha enterado todavía. Tal vez, si se hubiesen encontrado, no habría pasado nada, pero no me parecía que su afecto se hubiese extinguido lo suficiente para que pudiese volver a verla sin ningún peligro. Puede que esta ocultación sea indigna de mí, pero creí mi deber hacerlo. Sobre este asunto no tengo más que decir, ni más disculpa que ofrecer. Si he herido los sentimientos de su hermana, ha sido involuntariamente, y aunque mis móviles puedan parecerle insuficientes, yo no los encuentro tan condenables. Con respecto a la otra acusación más importante de haber perjudicado al señor Wickham, solo la puedo combatir explicándole detalladamente la relación de este señor con mi familia. Ignoro de qué me habrá acusado en concreto, pero hay más de un testigo fidedigno que pueda corroborarle a usted la veracidad de cuanto voy a contarle. El señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo a su cargo durante muchos años la administración de todos los dominios de Pemberley y cuya excelente conducta inclinó a mi padre a favorecerle, como era natural. El cariño de mi progenitor se manifestó, por lo tanto, generosamente en George Wickham, que era su ahijado. Costeó su educación en un colegio y luego en Cambridge, pues su padre, constantemente empobrecido por las extravagancias de su mujer, no habría podido darle la educación de un caballero. Mi padre no solo gustaba de la compañía del muchacho, que era siempre muy salamero, sino que formó de él el más alto juicio y creyó que la Iglesia podría ser su profesión, por lo que procuró proporcionarle los medios para ello. Yo, en cambio, hace muchos años que empecé a tener de Wickham una idea muy diferente. La propensión a vicios y la falta de principios que cuidaba de ocultar a su mejor amigo no pudieron escapar de la observación de un muchacho casi de su misma edad, que tenía ocasión de sorprenderle en momentos de descuido que el señor Darcy no veía. Ahora tendré que apenarla de nuevo hasta un grado que solo usted puede calcular, pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado en usted, esta sospecha no me impedirá desenmascararle, sino, al contrario, será para mí un aliciente más. Mi excelente padre murió hace 5 años, y su afecto por el señor Wickham siguió tan constante, hasta el fin, que en su testamento me recomendó que le apoyase del mejor modo que su profesión lo consintiera. Si se ordenaba sacerdote, mi padre deseaba que se le otorgase un beneficio capaz de sustentar a una familia, a la primera vacante. También le legaba 1000 libras. El padre de Wickham no sobrevivió mucho al mío, y medio año después de su muerte, el joven Wickham me escribió informándome que por fin había resuelto no ordenarse, y que a cambio del beneficio que no había de disfrutar, esperaba que yo le diese alguna ventaja pecuniaria más inmediata. Añadía que pensaba seguir la carrera de Derecho y que debía hacerme cargo de que los intereses de 1000 libras no podían bastarle para ello. Más que creerle sincero, yo deseaba que lo fuese, pero de todos modos accedí a su proposición. Sabía que el señor Wickham no estaba capacitado para ser clérigo, así que arreglé el asunto. Él renunció a toda pretensión de ayuda en lo referente a la profesión sacerdotal, aunque pudiese verse en el caso de tener que adoptarla, y aceptó 3000 libras. Todo parecía zanjado entre nosotros. Yo tenía muy mal concepto de él para invitarle a Pemberley o admitir su compañía en la capital. Creo que vivió casi siempre en Londres, pero sus estudios de Derecho no fueron más que un pretexto, y como no había nada que le sujetase, se entregó libremente al ocio y a la disipación. Estuve 3 años sin saber casi nada de él, pero a la muerte del poseedor de la rectoría que se le había destinado, me mandó una carta pidiéndome que se la otorgara. Me decía, y no me era difícil creerlo, que se hallaba en muy mala situación. Opinaba que la carrera de Derecho no era rentable y que estaba completamente decidido a ordenarse si yo le concedía la rectoría en cuestión, cosa que no dudaba que haría, pues sabía que no disponía de nadie más para ocuparla,
y por otra parte, no podría olvidar los deseos de mi venerable padre. Creo que no podrá usted censurarme por haberme negado a complacer esta demanda e impedir que se repitiese. El resentimiento de Wickham fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias, y sin duda habló de mí ante la gente con la misma violencia con que me injuró indirectamente. Después de esto se rompió todo tipo de relación entre él y yo. Ignoro cómo vivió, pero el último verano tuve de él noticias muy desagradables. Tengo que referirle a usted algo, ahora que yo mismo querría olvidar y que ninguna otra circunstancia que la presente podría inducirme a desvelar a ningún ser humano. No dudo que me guardará usted el secreto. Mi hermana, que tiene 10 años menos que yo, quedó bajo la custodia del sobrino de mi madre, el coronel Fitzwilliam, y la mía. Hace aproximadamente un año, salió del colegio y se instaló en Londres. El verano pasado fue con su institutriz a Ramsgate, a donde también fue el señor Wickham expresamente, con toda seguridad, pues luego supimos que la señorita Jones y él habían estado en contacto. Nos habíamos engañado, por desgracia, sobre el modo de ser de la institutriz. Con la complicidad y ayuda de ésta, Wickham se dedicó a seducir a Georgiana, cuyo afectuoso corazón se impresionó fuertemente con sus atenciones. Era solo una niña, y creyendo estar enamorada, consintió en fugarse. No tenía entonces más que 15 años, lo cual le sirve de excusa. Después de haber confesado su imprudencia, tengo la satisfacción de añadir que supe aquel proyecto por ella misma. Fui a Ramsgate y le sorprendí un día o dos antes de la planeada fuga, y entonces Georgiana, incapaz de afligir y de ofender a su hermano, a quien casi quería como a un padre, me lo contó todo. Puede usted imaginar cómo me sentí y cómo actué. Por consideración al honor y a los sentimientos de mi hermana, no di un escándalo público, pero escribí al señor Wickham, quien se marchó inmediatamente, y la señora Jones, como es natural, fue despedida en el acto. El principal objetivo del señor Wickham era indudablemente la fortuna de mi hermana, que asciende a 30,000 libras. Pero no puedo dejar de sospechar que su deseo de vengarse de mí entraba también en su propósito. Realmente habría sido una venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de lo ocurrido entre él y yo, y si no la rechaza usted como absolutamente falsa, espero que en adelante me retire la acusación de haberme portado cruelmente con el señor Wickham. No sé de qué modo, ni con qué falsedad la habrá embaucado, pero no hay que extrañarse de que lo haya conseguido, pues ignoraba usted todas esas cuestiones. Le era imposible averiguarlas y no se sentía inclinada a sospecharlas. Puede que se pregunte por qué no se lo conté todo anoche, pero entonces no era dueño de mí mismo y no sabía qué podía o debía revelarle. Sobre la verdad de todo lo que le he narrado, puedo apelar al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien, por nuestro estrecho parentesco y constante trato, y aún más por ser uno de los albaceas del testamento de mi padre, ha tenido que enterarse forzosamente de todo lo sucedido. Si el odio que le inspiro invalidase mis aseveraciones, puede usted consultar con mi primo, contra quien no tendrá usted ningún motivo de desconfianza, y para que ello sea posible, intentaré encontrar la oportunidad de hacer llegar a sus manos esta carta en la misma mañana de hoy. Solo me queda añadir, que Dios la bendiga. Fitzwilliam Darcy. Capítulo 36. No esperaba Elizabeth cuando Darcy le dio la carta que en ella repitiese su proposición, pero no tenía ni idea de qué podía contener. Al descubrirlo, bien se puede suponer con qué rapidez la leyó y cuán encontradas sensaciones vino a suscitarle. Habría sido difícil definir sus sentimientos. Al principio creyó con asombro que Darcy querría disculparse lo mejor que pudiese, pero enseguida se convenció firmemente de que no podría darle ninguna explicación que el más elemental sentido de la dignidad no aconsejara ocultar. Con gran prejuicio contra todo lo que él pudiera decir, empezó a leer su relato.
acerca de lo sucedido en Netherfield. Sus ojos recorrían el papel con tal ansiedad que apenas tenía tiempo de comprender, y su impaciencia por saber lo que decía la frase siguiente le impedía entender el sentido de la que estaba leyendo. Al instante dio por hecho que la creencia de Darcy en la indiferencia de su hermana era falsa, y las peores objeciones que ponía a aquel matrimonio le enojaban demasiado para poder hacerle justicia. A ella le satisfacía que no expresase ningún arrepentimiento por lo que había hecho. Su estilo no revelaba contradicción, sino altanería. En sus líneas no veía más que orgullo e insolencia. Pero cuando pasó a lo concerniente a Wickham, leyó ya con mayor atención. Ante aquel relato de los hechos, que de ser auténtico había de destruir toda su buena opinión del joven y que guardaba una alarmante afinidad con lo que el mismo Wickham había contado, sus sentimientos fueron aún más penosos y más difíciles de definir. El desconcierto, el recelo e incluso el horror la oprimían. Hubiese querido desmentirlo todo y exclamó repetidas veces: «Eso tiene que ser falso, eso no puede ser. Debe de ser el mayor de los embustes». Acabó de leer la carta y sin haberse enterado apenas de la última o las últimas páginas, la guardó rápidamente y quejándose se dijo que no volvería a mirar, que no quería saber nada de todo aquello. En semejante estado de perturbación asaltada por 1000 confusos pensamientos, siguió paseando, pero no sirvió de nada. Al cabo de medio minuto sacó de nuevo la carta y sobreponiéndose lo mejor que pudo, comenzó otra vez la mortificante lectura de lo que a Wickham se refería, dominándose hasta examinar el sentido de cada frase. Lo de su relación con la familia de Pemberley era exactamente lo mismo que él había dicho, y la bondad del viejo señor Darcy, a pesar de que Elizabeth no había sabido hasta ahora hasta dónde había llegado, también coincidían con lo indicado por el propio Wickham. Por lo tanto, un relato confirmaba el otro, pero cuando llegaba al tema del testamento, la cosa era muy distinta. Todo lo que éste había dicho acerca de su beneficio eclesiástico estaba fresco en la memoria de la joven, y al recordar sus palabras, tuvo que reconocer que había doble intención en uno u otro lado, y por unos instantes creyó que sus deseos no la engañaban. Pero cuando leyó y releyó todo lo sucedido a raíz de haber rehusado Wickham a la rectoría, a cambio de lo cual había recibido una suma tan considerable como 3000 libras, no pudo menos que volver a dudar. Dobló la carta y pesó todas las circunstancias con su pretendida imparcialidad, meditando sobre las probabilidades de sinceridad de cada relato, pero no adelantó nada. De uno y otro lado no encontraba más que afirmaciones. Se puso a leer de nuevo, pero cada línea probaba con mayor claridad que aquel asunto que ella no creyó que pudiese ser explicado más que como una infamia en detrimento del proceder de Darcy, era susceptible de ser expuesto de tal modo que dejaba a Darcy totalmente exento de la culpa. Lo de los vicios y la prodigalidad que Darcy no vacilaba en imputarle a Wickham la indignaba en exceso, tanto más cuanto que no tenía pruebas para rebatir al testimonio de Darcy. Elizabeth no había oído hablar nunca de Wickham antes de su ingreso en la guarnición del condado, a lo cual le había inducido su encuentro casual en Londres, con un joven a quien solo conocía superficialmente. De su antigua vida no se sabía en Hertfordshire más que lo que él mismo había contado. En cuanto a su verdadero carácter, y a pesar de que Elizabeth tuvo ocasión de analizarlo, nunca sintió deseos de hacerlo. Su aspecto, su voz, sus modales, le dotaron instantáneamente de todas las virtudes. Trató de recordar algún rasgo de nobleza, algún gesto especial de integridad o de bondad que pudiese librarle de todos los ataques de Darcy, o por lo menos que el predominio de las buenas cualidades le compensara de aquellos errores casuales, que era como ella se empeñaba en calificar lo que Darcy tildaba de holgazanería e inmoralidad, arraigados en él desde siempre. Se imaginó a Wickham delante de ella y lo recordó con todo el encanto de su trato,
Pero aparte de la aprobación general de que disfrutaba en la localidad y la consideración que por su simpatía había ganado entre sus camaradas, Elizabeth no pudo hallar nada más en su favor. Después de haber reflexionado largo rato sobre este punto, reanudó la lectura. Pero lo que venía a continuación sobre la aventura de la señorita Darcy fue confirmado en parte por la conversación que Elizabeth había tenido la mañana anterior con el coronel Fitzwilliam. Y al final de la carta, Darcy apelaba para probar la verdad de todo al propio coronel, cuya intervención en todos los asuntos de su primo Elizabeth conocía por anticipado y cuya veracidad no tenía motivos para poner en entredicho. Estuvo a punto de recurrir a él, pero se contuvo al pensar lo violento que sería dar este paso, desechándolo al fin, convencida de que Darcy no se habría arriesgado nunca a proponérselo, sin tener la absoluta seguridad de que su primo corroboraría sus afirmaciones. Recordaba perfectamente todo lo que Wickham le dijo cuando hablaron por primera vez en casa del señor Phillips. Muchas de sus expresiones estaban aún íntegramente en su memoria. Ahora se daba cuenta de lo impropio de tales confidencias a una persona extraña y se admiraba de no haber caído antes en ello. Veía la falta de delicadeza que implicaba el ponerse en evidencia de aquel modo y la incoherencia de sus declaraciones con su conducta. Se acordaba de que se jactó de no temer ver a Darcy y de que éste tendría que irse, pero que él no se movería, lo que no le impidió evadirse para no asistir al baile de Netherfield a la semana siguiente. También recordaba hasta que la familia de Netherfield no habría abandonado el condado. No contó su historia nada más que a ella, pero desde su marcha, la citada historia corrió de boca en boca, y Wickham no tuvo el menor escrúpulo en hundir la reputación de Darcy, por más que anteriormente le había asegurado a Elizabeth que el respeto al padre le impediría siempre agraviar al hijo. Qué diferente le parecía ahora todo lo que se refería a Wickham. Sus atenciones para la señorita King eran ahora única y exclusivamente la consecuencia de sus odiosas perspectivas de cazador de dotes, y la mediocridad de la fortuna de la señorita ya no eran la prueba de la moderación de sus ambiciones, sino el afán de agarrarse a cualquier cosa. Su actitud en Elizabeth no podía tener ahora un motivo aceptable. O se había engañado al principio en cuanto a sus bienes, o había tratado de halagar su propia vanidad alimentando la preferencia que ella le demostró incautamente. Todos los esfuerzos que hacía para defenderle se iban debilitando progresivamente, y para mayor justificación de Darcy, no pudo menos que reconocer que Bingley, al ser interrogado por Jane, proclamó tiempo atrás la inocencia de Darcy en aquel asunto, que por muy orgulloso y repelente que fuese, nunca, en todo el curso de sus relaciones con él, relaciones que últimamente les habían acercado mucho, permitiéndole a ella conocer más a fondo su carácter, le había visto hacer nada innoble ni injusto, nada por lo que pudiera tacharle de irreligioso o inmoral, que entre sus amigos era apreciado y querido, y que hasta el mismo Wickham había reconocido que era un buen hermano. Ella también le había oído hablar de su hermana con un afecto tal que demostraba que tenía buenos sentimientos. Si hubiese sido como Wickham le pintaba, capaz de ver violación de todos los derechos, habría sido difícil que nadie lo supiera, y la amistad entre un ser semejante y un hombre tan amable como Bingley habría sido incomprensible. Llegó a avergonzarse de sí misma. No podía pensar en Darcy ni en Wickham sin reconocer que había sido parcial, absurda, que había estado ciega y llena de prejuicios. ¿De qué modo tan despreciable he obrado?, pensó, yo que me enorgullecía de mi perspicacia, yo que me he vanagloriado de mi talento, que he desdeñado al generoso candor de mi hermana y he halagado mi vanidad con recelos inútiles o censurables. Qué humillante es todo esto, pero ¿cómo merezco esta humillación? Si hubiese estado enamorada de Wickham, no habría actuado con tal lamentable ceguera, pero la vanidad y no el amor ha sido mi locura. Complacida con la preferencia del uno y ofendida con el desprecio del otro, me he entregado desde el principio a la presunción y a la ignorancia.
huyendo de la razón en cuanto se trataba de cualquiera de los dos. Hasta este momento no me conocía a mí misma. De sí misma a Jane y de Jane a Bingley, sus pensamientos recorrían un camino que no tardó en conducirla a recordar que la explicación de que Darcy había dado del asunto de estos le había parecido muy insuficiente, y volvió a leerla. El efecto de esta segunda lectura fue muy diferente. ¿Cómo no podía dar crédito a lo que Darcy decía sobre uno de los puntos, si se había visto forzada a dárselo en el otro? Darcy declaraba haber sospechado siempre que Jane no sentía ningún amor por Bingley, y que Elizabeth recordó cuál había sido la opinión de Charlotte. Tampoco podía discutir la exactitud de su descripción de Jane. A Elizabeth le consolaba que los sentimientos de su hermana, aunque fervientes, habían sido poco exteriorizados, y que la constante complacencia en su aire y maneras a menudo no iba unida a una gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta donde Darcy mencionaba a su familia en términos de tan humillantes, aunque merecidos reproches, Elizabeth sintió verdadera vergüenza. La justicia de sus acusaciones le parecía demasiado evidente para que pudiera negarla, y las circunstancias a las que aludía en particular, como ocurridas en el baile de Netherfield, no le podían haber impresionado a él más de lo que le habían abochornado a ella. El elogio que Darcy le tributaba a ella y a su hermana no le pasó inadvertido. La halagó, pero no pudo consolarse por el desprecio que implicaba para el resto de la familia, y al considerar que los sinsabores de Jane habían sido en realidad obra de su misma familia, y al reflexionar en lo mal parado que había de quedar el crédito de ambas por aquella conducta impropia, sintió un abatimiento que hasta entonces no había conocido. Después de andar 2 horas a lo largo del camino dando vueltas a la diversidad de sus pensamientos, considerando de nuevo los hechos, determinando posibilidades y haciéndose paulatinamente a tan repentino e importante cambio, la fatiga y el acordarse del tiempo que hacía que estaba fuera, la hicieron regresar a casa. Entró en ella con el propósito de aparentar su alegría de siempre y resuelta a reprimir los pensamientos que le agobiaban, ya que de otra forma no sería capaz de mantener conversación alguna. Le dijeron que los 2 caballeros de Rosings habían estado allí durante su ausencia, Darcy solo por breves instantes para despedirse, pero que el coronel Fitzwilliam sí había quedado 1 hora por lo menos, para ver si ella llegaba y casi dispuesto a ir en su busca. A Elizabeth apenas le afectaba la partida del coronel, en realidad se alegraba. Solo podía pensar en la carta de Darcy.